Buenas amigos y amigas del creazonaovni.com. Hoy tengo el placer de presentar a Manuel Pedrosa. Él nos va a hablar hoy de, bueno, pues esa antigua humanidad, esos dioses que habían en la antigüedad y también cómo poco a poco se han ido descifrando algunas cosas que dentro de lo que es la historia pues son difíciles de encajar y cómo nuestros antiguos ancestros lo plasmaban todo aquello que veían y cómo relativizaban aquello, lo que hoy podríamos llamar seres de otra dimensión o de otros planetas. Aparte, él es el escritor, que también hablaremos, del mensaje oculto de los dioses, pues un libro que habla pues de todos estos temas, de UPARS, etcétera, etcétera. Así que sin más, hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pues muy contento de estar aquí hablando contigo y con los oyentes. Espero que pasen un rato ameno y nada, que todos aprendamos un poquito. Pues sí, tú me comentaste que, bueno, para ti los temas que tú tratas, existió, pues eso, como otra humanidad o que nuestros ancestros tuvieron contacto con otras civilizaciones antiguas y la dejaron plasmadas, por ejemplo, como en las pinturas del Tassili. ¿Qué nos puedes hablar de este tema? Bueno, pues yo creo que la idea fundamental del libro, bueno, que al final se ha plasmado en el libro del mensaje oculto de los dioses, pues es una inquietud, una curiosidad de hace muchos años sobre nuestros orígenes y realmente, tal como dicen los libros de historia, la civilización se originó hace 5.000 años en Sumeria, en Egipto, en el Valle del Indo. O, aparte de eso, existen algunos indicios, o muchos indicios, cada vez más, de que hubo una cultura madre o una civilización ancestral. Hablamos de hace más de 10.000 años, más de 12.000 años para algunos autores. Entonces, yo creo que estamos en una situación de desarrollo tecnológico que nos permite observar la arqueología, la geología, la arqueoastronomía, que es una disciplina relativamente nueva, que nos ayudan a analizar con más contundencia muchas pistas, muchas huellas que nos dejaron estos antiguos, que ahora mismo no entendemos todavía a pesar de nuestro desarrollo. Por ejemplo, las construcciones megalíticas que no sabemos cómo erigieron, con moles de varias toneladas de peso de piedra, orientación hacia constelaciones, hacia formaciones estelares casi siempre muy concretas. Ya veremos que hacia Orión, hacia las Pléyades, hacia Sirio, la estrella Sirio de Canis Major. Entonces, son una serie de pistas que aisladas pues parece que no nos dicen nada, que nos pueden sorprender en alguna noticia arqueológica, pero haciendo un seguimiento de todos estos hallazgos que se van publicando en internet, en libros de profesionales sobre arqueología o sobre egiptología, bueno, pues estamos reuniendo una serie de pistas que nos hablan de que aparte de esa civilización con la que empieza la escritura y todos damos por sentado que fue así en Egipto, en Sumeria o en la India, pues parece ser que al final de la última glaciación, hacia el 10.800, 9.600 a.C., pues hubo una catástrofe de la que hablan muchas leyendas. Más de 250 leyendas se describen por todo el mundo, que nos describen pues, un gran diluvio, el más conocido, el que nos refiere el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también otras culturas, como la Sumeria, que posiblemente fue el origen de esta historia, de este documento, de un cataclismo que se manifestaba fue como un diluvio o un tsunami, consecuencia de algún evento astronómico. Posiblemente hay algunos autores, como Graham Hancock, que defiende que lo que cayó, pues eso, hace 10.800 años antes de Cristo, cayó un cometa y su repercusión sobre la corteza terrestre pues originó pues todo esta sucesión de hechos de
de aumento de los niveles de los océanos, de una lluvia torrencial, bueno, que cambió todas las ciudades costeras que pudiera haber y alguna civilización avanzada que pudiera haber prosperado en aquella época, ¿no? Otros autores como Robert Schoch, que es un geólogo de la Universidad de Boston, que bueno, al principio era pues bueno, frente a su cátedra, sus clases y tal, y poco a poco que fue descubriendo algunas cosas que chirriaban en la historia, como por ejemplo en la edad de la Esfinge de Egipto, de Giza. A partir de ahí, de que vio que había unas huellas de erosión derivadas de aguas torrenciales, no por el viento o por la arena, y llegó un poco apoyado también con otros estudiosos de aquella zona a vislumbrar una antigüedad mucho mayor de la que da la egiptología, ¿no? Y casi siempre nos lleva a esos 10.000, 800, 11.000 años antes de Cristo, ¿no? Tanto la Esfinge, la orientación de las pirámides de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, pues los estudios de otro estudioso, investigador muy famoso, que es Robert Bauval, pues también sacó una teoría de la correlación de Orión, de esas tres pirámides, con la situación concreta de las tres estrellas del cinturón de Orión en torno a esa fecha, hacia 10.500, 10.800 antes de Cristo, ¿no? Y aún más, por ejemplo, la orientación, ya yendo a otro país mucho más lejano, a Camboya, el templo de Angkor Wat, por ejemplo, también tiene una orientación muy peculiar, y es que está orientada justo en esa época, que hablamos del 10.800 a.C., 2.500 a.C., está orientada hacia la constelación del Dragón, en el norte. O sea, que como si hubiese un reloj astronómico de hace muchos años, que una serie de sacerdotes, sabios, herederos de aquellas antiguas civilizaciones quisieron plasmar y darnos un mensaje de que algo ocurrió en esa época. Entonces, antes de esa época, del final de la última glaciación, ¿qué civilizaciones hubo? ¿Qué gente es la que tomaba las riendas o dirigía esas civilizaciones, esas culturas? ¿Eran los dioses? ¿Y quiénes eran esos dioses, no? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque, bueno, pues porque parece que no solamente eran los seres que mandaban durante esa civilización, los que gobernaban esas culturas, sino que además podían haber tenido un origen desde las estrellas. Eso es lo que nos hablan diferentes religiones o diferentes escrituras antiguas, como las tablillas sumerias, o algunas tradiciones religiosas de diferentes partes del mundo, ¿no? Siempre, aparte de que, porque te puedes plantear que existe, bueno, pues un desarrollo propio de muchos miles de años. Recordemos que el Homo sapiens está aquí en la Tierra desde hace 200.000 años y pudo haberse desarrollado lo suficiente durante esos milenios como para crear una o varias civilizaciones. Algunos llaman Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, como quiera, ¿no? Diferentes culturas lo llaman de una forma, ¿no? Entonces, pudieron desarrollarse hacia un nivel pues que ahora mismo no contemplamos, ¿no? Parece que todo lo antiguo antes en la prehistoria pues no existe o era totalmente primitivo y sin ningún tipo de tecnología o de conocimientos así avanzados, ¿no? Pero es que no lo sabemos, porque posiblemente los miles de años, esas catástrofes. Una de las teorías que decía, que comentaba, aparte del cometa, la teoría que dice Robert Schoch, hay un libro que ha escrito y que ha reeditado recientemente, se llama Civilizaciones Olvidadas, y él, más que del cometa, que pudo cambiar la Tierra y destruir aquellas civilizaciones, habla de un impacto, de una gran erupción solar, de un estallido de plasma solar, que podría explicar pues tanto ese tsunami universal, el gran diluvio, ¿no?, que se conoce popularmente, o incluso hay unos vestigios geológicos que a muchos geólogos, arqueólogos sorprenden, que es la vitrificación de las rocas. Sí. Que se ha visto, por ejemplo, en el Valle del Indo, en Mohenjo-Daro, o se ha visto hasta incluso en algunas construcciones antiguas de Escocia, en Sudamérica, y en algunas piedras se ve el efecto de la vitrificación. Y eso solamente se observa en casos de explosiones nucleares o en casos de una temperatura
enorme, mayor de 1000 grados, ¿no? Entonces, pues eso sería una explicación, bueno, que me parece también razonable, ¿no? Lo del estallido del plasma solar, que periódicamente, pues, el Sol es inestable y podría llegar a nuestra atmósfera en menor proporción, dando cambios a lo mejor en las telecomunicaciones o bueno, pues en nuestra tecnología actual, pero pudo haber hace muchos años, muchos miles de años, pues un estallido que explicara, pues bueno, la desaparición de alguna civilización de estas que estamos comentando. Has estado hablando de posiciones de los monumentos y tal. Claro, y todas estas posiciones siempre, o la mayoría de los casos, siempre indica posiciones a otras estrellas. Por ejemplo, lo que has dicho, Pléyades, Sirio, pero es que esto se repite, o sea, en muchas civilizaciones. Entonces, en caso de que hubiera habido algún contacto con civilizaciones extraterrestres que hubieran podido aportar tecnología, ¿crees que bueno, serían de procedencia de este tipo de estrellas? Mira, no sé si puedo compartir una imagen de algunas de estas formaciones, de constelaciones. Sí, no sé si... A ver. ¿La tienes ahí? No la veo. Aquí, sí. ¿La tienes? Sí. Vamos a ver, espera un segundito. Bueno, pues esta, por ejemplo, es una de las que más están referenciadas, ¿no? En los antiguos textos sagrados o en las construcciones, sobre todo en el caso de la cultura sumeria. En algunos grabados, en algunos sellos sumerios aparecen representadas las 7 estrellas más conocidas, son muchas más, pero las 7 Marías o las Pléyades, ¿no? Esa es una de las más referenciadas, por ejemplo, en la cultura sumeria, como digo, y también en Sudamérica, en la cultura inca. Por ejemplo, en el Machu Picchu, ahí está la Torre del Sol y una de las ventanitas se orienta hacia el solsticio de verano y viendo en el fondo las Pléyades, ¿no? Es una constelación que tenían muy en cuenta diferentes culturas, ¿no? Otra constelación, y en concreto el cinturón de Orión, es la constelación de Orión, el cazador sin cabeza, y tiene una serie de estrellas, por ejemplo, Betelgeuse, Rigel, y las 3 más conocidas, más famosas, son las que conforman el cinturón de Orión, Agnitak, Ranielán y Mintaka, y esas son las que Robert Bauval insistió en su teoría de la correlación con las 3 pirámides de Giza, ¿no? Que tienen la misma posición y coincidiría justo a la época esta que estamos hablando de ese cambio, ¿no? Climático enorme que fue el gran diluvio. Entonces coincide en esa época del 10.500 a.C. aproximadamente. Orión también está presente por supuesto que en Egipto. Ya sabemos que ahí donde se correlaciona, os han relacionado desde los textos de las pirámides con el dios Osiris, ¿no? Digamos que su presencia celestial está aquí en Orión. Igual que Sirio, esto sería la estrella más brillante en el cielo, Sirio, pero tiene una pequeñita, que es Sirio B. E incluso se habla de que sea un sistema ternario y que haya Sirio C también. Entonces, bueno, pues Sirio, aparte de su importancia en la cultura egipcia, ella se basaba en los ciclos del crecimiento del Nilo, bueno, el calendario zodíaco, basado todo en Sirio, en esta estrella peculiar. Tiene otra historia muy interesante. El conocimiento de Sirio y de su compañera Sirio B en una cultura de África, que seguramente que los oyentes algunos conocen esta historia. Y es de los más sorprendentes que hay, que digamos que muestran pues ese conocimiento otorgado hacia algunas culturas por parte de unos seres que llegaron del espacio, ¿no? En este caso, historias que como decía en Mali, en estas tribus, se cuenta, hubo un investigador francés en el siglo pasado que convivió con ellos y les contó que uno de los chamanes, de los jefes antiguos de la tribu, que unos seres, los Nomo, llegaron a esas tierras como en un arca,
acompañados por diferentes sabios, eran 7, 8 gnomos, y su origen era de la estrella Sirio, ¿no? Entonces, bueno, pues les comentaron pues la conformación de ese complejo estelar y bueno, pues animaron a esa cultura a su desarrollo, pues bueno, pues como civilización, en cultura, en conocimientos. Y eso quedó ahí un poquito postergado hasta que llegó este investigador y sacó a la luz estos conocimientos, ¿no? Que luego, posteriormente, los astrónomos demostrarían que existiría la estrella compañera, Sirio B, ¿no? Pero bueno, es que es algo... una cosa curiosa es que estos dioses que llegaron a ilustrar a esta gente tenían una morfología especial, ¿no? Mitad pez, mitad hombres. Y también es algo que nos recuerda a otros seres que se escriben en Sumeria. Hay un escritor, un estudioso de Babilonia, que se llama Beroso, que indagando en los templos de Babilonia, de Mesopotamia, pues sacó a la luz unos conocimientos que hablaban de un sabio que salió del mar de Eritreo, en el Océano Índico, y se llamaba Oanes. Y este Oanes iba también acompañado con una serie de sabios, los Acayus, y también tiene esa morfología mitad hombre, mitad pez, y también pues tenían como vocación civilizar, ayudar a la gente de diferentes puntos de aquellas tierras, ¿no? Entonces es algo que se repite, ¿no? La idea de que unos seres venidos desde el mar o desde el cielo, desde los cielos, vinieron a culturizar a la gente, ¿no? Y si es que, a ver, aparte de esta cultura, la cultura de los dogones, es que África, la verdad es que tiene bastante, tenemos ahí las pinturas del Tassili, las que vienen a contar una historia como de rapto, secuestro y de ingeniería, o al menos eso es lo que interpretan algunos en esas pinturas. Desde luego, sí, es una digamos, los yacimientos rupestres más espectaculares del mundo, ¿no? En Argelia, el Tassili Nayer, hay más de 15.000 pinturas en las paredes rocosas que muestran, bueno, pues hay muchas que son de escenas típica de pintura rupestre, de caza de animales, de la flora, la vegetación, los animales de esa época. Pero entre ellas se ven pues unos seres con la cabeza más grande, como alargada, dolicocéfala, sobrevolando al resto de la población. Hay una imagen incluso donde se ve uno de ellos pues cogiendo a una serie de mujeres en fila, se llama el rapto, hacia como un cubículo esférico. Bueno, pues son imágenes muy impactantes. Hay alguna de ellas que también muestra a estos seres como con un traje hermético, con un cierre en el cuello, en los tobillos, como si fuese, no sé, una escafandra, un traje espacial, ¿eh? Entonces, desde luego da que pensar. Y sobre la morfología de estos seres, además, hay un detalle curioso, que siempre se han descrito como más grandes, más altos, gigantes, ¿no? Eso es otro capítulo del que se podría hablar, ¿no? De cómo era el aspecto de estos dioses o supuestos dioses de aquella época, ¿no? Que si podían ser gigantes, que si podían tener la cabeza de cono, los conheads, como los que están en Paracas, ¿no? Los cráneos que se descubrieron en Paracas. Si tenían alas, están representados muchos de ellos con alas, ¿no? Como yo no creo que fuese parte de su anatomía, simplemente es el concepto que la gente de aquel momento desconocía, ¿no? Que si podían volar o tenían algunos medios para sobrevolar, representaban sus alas, simplemente, ¿no? Hay algunos otros que también están representados con forma de reptil, ¿no? Es muy constante la figura, la representación de la serpiente, de los reptiles en estos seres superiores que vinieron aquí hace milenios, ¿no? Precisamente, por ejemplo, en Tassili Nasser hay un pueblo que se llama Jabaren y ese se llama de los gigantes, ¿no? Recordando un poco pues la presencia de esos seres hace miles de años entre los seres, entre los habitantes, los pobladores de esas zonas del norte de África, ¿no? Incluso lo curioso es que hay algunas pinturas también aquí en el Tassili, que eso también se ha descubierto hace relativamente poco.
hablando de la figura de las pinturas típicas de los jeroglíficos egipcios, de la representación de sus dioses, de perfil, sus carros. Bueno, pues hay un pequeño dibujo, hay unos pequeños dibujos que perfilan a alguno de estos dioses con cabeza de halcón o cabeza de animal y en algún carro de estos típicos de Egipto, ¿no? Como que el origen de esta civilización egipcia, que todos conocemos, pues pudiera estar en esas zonas del norte de África muchos miles de años antes, ¿no? Ahí también podríamos hablar cuáles son las teorías desde antes de la primera dinastía, con el faraón Menes o el rey Escorpión, ¿no? Que está en torno al 3100 a.C. Bueno, pues la egiptología admite que ese fue el primer faraón o el inicio de la civilización egipcia, cuando hay indicios varios de que hay una lista de reyes o de dioses anteriores a estas dinastías oficiales, ¿no? Como en el Canon de Turín, como en la Piedra de Palermo, bueno, pues, o los escritos de Manetón. Bueno, pues todos ellos hablan de una serie de dioses que la egiptología, la arqueología no admite, ¿no? Ya los mete ahí en el campo de la mitología y niega que formaran parte de una historia real, ¿no? Cuando, bueno, están ahí en algunos de estos documentos, está incluso con información exhaustiva de los años de reinado o de gobierno, ¿no? de estas figuras, de estos dioses, ¿no? Entre ellos hay unos que también son fascinantes, después de las dinastías de Etá, de Ra, finalmente Osiris, su hijo Horus. Después de estos dioses nos hablan de una serie de sabios o sacerdotes o semidioses que son conocidos como los Sensu-Hor. Eso es otro tema también muy apasionante. Están, digamos, un poco ahí perfilados en algunos jeroglíficos en el templo de Dendera, en Abidos, y como seres grandes, gigantes, reconocidos como resplandecientes o luminosos, ¿no? ¿Qué querían decir? O sea, se aparecen estas nomenclaturas de estos seres, ¿por qué? Simplemente porque eran sabios o con mucho conocimiento y le daban ese atributo de resplandeciente, de luminoso, que irradiaban luz, o tenían alguna característica que se nos escapa y que además les llenaba otorgaba conocimiento, sabiduría ancestral, y luego esto es lo que les dio paso al diseño de muchos templos o pirámides en Egipto, ¿no? El conocimiento que custodiaban estos semidioses, ¿no? Ahí están, pero bueno, que también nos da que pensar mucho, porque no solamente se habla de estos seres resplandecientes en Egipto. No sé si conoces, aparte de Egipto, de los Sensu-Hor, hay otros seres que también se denominan como resplandecientes, y esto nos lleva a la mitología de los antiguos Vedas en la India, que son los rishis. También son 7 sabios, igual que ocurría con los Apkayus de Sumeria, con los gnomos de Mali. Pues aquí también hay 7 sabios, los rishis de la India, ¿no? Que también tenían esa vocación civilizadora, ayudando a la población en tecnología, en medicina, en agricultura. Bueno, y de ahí también nos podríamos saltar a América, ¿no? En América, pues aunque la arqueología oficial nos habla que es una cultura mucho más reciente que la de Sumeria, la India o Egipto, ahí en Mesoamérica fundamentalmente tenemos la cultura de los olmecas, de los mayas, de los aztecas, en Sudamérica los incas. Bueno, pues todos ellos tienen un dios común, un dios civilizador. También hablamos otra vez del dios civilizador, que se llama Quetzalcóatl para los aztecas, ¿no? Es el mismo que Kukulcán para los mayas, Viracocha para los incas. Bueno, pues todos estos tenían una labor cuando llegaron al continente americano. Pues bueno, los indígenas, hay algunos textos o algunas tradiciones que hablan, por un lado, es algo curioso, ¿no? Por un lado lo describen a estos dioses como una serpiente emplumada, ¿verdad? Quetzalcóatl, Kukulcán. Pero por otro lado, hay como testimonio también en las tradiciones indígenas de esta zona de América,
que hablan que era un dios, bueno, de carne y hueso, alto, de tez blanca, con barba, y que le llevó todo el conocimiento de la arquitectura, de los calendarios, de las matemáticas, de la medicina, y iba acompañado con una serie... volvemos otra vez, que esto, insisto, ¿no?, en los compañeros sabios de estos dioses civilizadores, ¿no? Aquí otra vez se repite, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quetzalcóatl, pues iba con un séquito también de ayudantes, de sacerdotes, bueno, pues de sabios otra vez. Por ejemplo, uno de ellos es Tlaloc, el dios de las tormentas, y está representado, se ve en el Museo de Arqueología de México, y está representado como un ser con barba, con unas esferas en los ojos, como a modo de lentes. Bueno, pues curioso también, ¿no? Igual que aquí en Mesoamérica, en los incas, Viracocha, si nos fuéramos seguramente que muchos conocéis, habéis visto la Puerta del Sol en Tiahuanaco, ya en Bolivia, ¿verdad? Pues ahí está representado en lo alto de ese arco, de esa puerta que queda en la ciudad de Tiahuanaco, que también es otra ciudad con una historia también impresionante, ¿verdad? Pues ahí justo encima está el dios Viracocha, el Contiki, y está rodeado de unos seres pequeñitos, alados, otra vez con alas, algunos como si tuviesen vestigios como de escamas, bueno. Y bueno, ahí la tradición también los conoce como los ayudantes de Viracocha, otra vez, otros sabios ayudantes, que se llaman aquí los Ayhuaypantis, y bueno, pues... es decir, que es algo que se repite, ¿no? Que parece que aisladamente lees una historia de una cultura y dices, pues mira, qué curioso lo de los Dogon, lo de la estrella Sirio, lo de estos seres que vinieron. Bueno, a lo mejor es una imaginación, una alucinación de los chamanes, vieron algo de esto, bueno, lo interpretaron. O luego vino este francés, Marcel Griol, y lo reinterpretó un poco con lo que conocíamos en el siglo XX de astronomía, lo manipuló, lo vendió, y bueno, lo que hablamos a veces, ¿no? Que es un negocio también el tema de vender, y es muy impactante, ¿no? Vender estas noticias, pero es que si te interesa el tema y vas comparando, vas estudiando en diferentes continentes, historias muy, muy parecidas, ¿eh? Estos dioses que vienen. Sí. ¿Por qué se van a imaginar que vienen de las estrellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Quetzalcóatl, ¿no?, de la serpiente emplumada, a mí me llama la atención lo que os decía, ¿no? Que por un lado se describe como un ser blanco con barba y por otro lado de la serpiente emplumada. Llevando la imaginación o la interpretación, como ocurre aquí y ocurre también en China, ¿no? Con el dragón volador de la cultura milenaria china, ¿no? ¿Por qué un dragón? ¿Por qué una serpiente voladora emplumada? Pues a lo mejor, ¿por qué no? Esa gente hace miles de años desconocía que podía volarse por el cielo, de que podía haber vehículos voladores, y que aquí volvemos otra vez al tema ovni de los visitantes, ¿no? De las estrellas. O a lo mejor no, simplemente que venían de otro continente, de otra civilización avanzada, como ocurre hoy día, ¿no? Pero podían venir en un vehículo brillante por los cielos y bajaron esos señores que les enseñaron, que les educaron, que les ayudaron espiritualmente en su desarrollo, bueno, pues como colectivo, y llegaron de esa forma, ¿no? Con un vehículo que en esa época no sabían interpretar, ¿no? Eso ocurre pero ocurre en América, ocurre en África, hay muchas leyendas, igual que lo de los Chitauri, en la cultura zulú, que también eran seres como reptilianos y cuentan algunos sacerdotes ahí antiguos, pues esa tradición, ¿no? Que bajaron unos seres ahí que dominaban a los indígenas, a los negros de esa zona, los dominaron y bueno, tienen ese aspecto también de reptil, ¿no? Pues en China ocurre igual, hay historias muy parecidas, en Japón, en el Tíbet. En el Tíbet hay un libro que se llama el libro Kanchur, y habla también de naves como burbujas o como perlas que volaban por el cielo a velocidades inmensas. Bueno, pues está todo lleno de historias de estas que, ya te digo, alguna vez, en alguno de los casos puede ser imaginación, pero cuando reúnes muchos testimonios y muchos textos sagrados, pues te da que pensar, ¿no? Que no solamente se trataba de seres avanzados por su propia evolución aquí en la Tierra, sino que a lo mejor tuvieron una ayudita de seres de otros planetas o de otras dimensiones, o vete tú a saber, ¿no? Que de alguna forma, y no sabemos por qué, vinieron aquí a ayudarnos
y algunos de ellos a lo mejor pues siguen viniendo y nos siguen visitando, ¿no? No sabemos con qué intención. Hay algunos que posiblemente nos sigan ayudando y otros pues nos siguen manipulando. Igual que nosotros podemos manipular a las abejas en un panal, les sacamos la miel y el polen y no nos interesa más. No queremos comunicarnos con ellas. Entonces, desde tu visión, ¿tú crees que son varias civilizaciones las que nos han ayudado? Me refiero de diferentes sistemas solares, estrellas, pero con el mismo patrón. Me refiero a un ser que es el líder con un séquito de ayudantes, o son los mismos dioses, es un mismo ser con un séquito que ha ido dando la vuelta al mundo para pues formar o desarrollar, no sabemos con qué objetivo, supongo que porque desde mi punto de vista nosotros, para mí, somos un experimento para ver cómo con esa información hemos evolucionado y ahora vienen a visitarnos para ver cómo va esa evolución. ¿Qué opinas? ¿Pueden ser varios dioses con el mismo patrón de diferentes sitios, o es un mismo ser con los mismos ayudantes y cada civilización le ha otorgado un nombre, etcétera, etcétera? Sí, a ver, eso es una pregunta muy interesante y, claro, muy difícil de responder. Yo tengo mi teoría, igual que ahora mismo las cosas que vemos en el cielo, los que tienen la suerte de verlo, ¿no? Pues los fenómenos aéreos que no identificamos, sabemos que el origen, sabemos que están ahí y que la realidad es si existen los ovnis o no. Yo creo que eso ya está desfasado, están ahí, son objetos, son energías, son un fenómeno que no sabemos interpretar, ¿no? Y cada vez es más complejo, yo creo. Pero igual que es tan variado ahora mismo, en la actualidad, con interpretaciones muy variadas, pueden ser desde pasajeros del futuro, ¿no? Desde otras dimensiones, de otras estrellas, otros sistemas que conozcan la tecnología para utilizar pues, atajos como los agujeros de gusano y lleguen hasta aquí de una forma que ahora mismo nosotros no podemos entender. Y bueno, aparte de esos diferentes medios de llegar a nosotros, pues cada uno puede tener sus intenciones, ¿no? Porque los testimonios, aparte de las naves que son, o de estos vehículos, son tan variopintos, los testimonios de los seres que las tripulan y que contactan con los humanos, que hay miles y miles de testigos, son tan variados y tan absurdos a veces, ¿no? Algunos hostiles, otros ayudan, otros parece que están dirigiendo un poco nuestra reproducción, están haciendo experimentos con nuestra genética, consiguiendo alguna hibridación. Bueno, con lo que quiero decir es que las intenciones que vemos ahora, los estudiosos de la ufología sobre todo, interpretan de forma muy, muy variada cuáles son las intenciones y al final pues no tienes una idea clara de qué es esto. Pues en la antigüedad, lo que sí que creo, por un lado, que las intenciones también eran muy, muy diversas, pero por otro lado, lo que parece es que en aquellas épocas sí que hubo un acercamiento más cercano con el hombre. Ahora mismo es algo como más difuso, más abstracto, pero parece que en aquella época lo que conocemos, todo esto anterior al diluvio, que los egipcios conocen como el Septepi, o los griegos la Edad Dorada, todo esto que estábamos hablando, ¿no? de estas visitas de los dioses que aparecen en sus mitologías, pues toda esta época tan gloriosa que parece que hubo una civilización, pues ahí los dioses, si estos dioses eran extraterrestres, no lo sabemos, pero si eran, tal como referían por los conocimientos astronómicos, sus referencias estelares, pues parece que sí que eran más cercanos y convivían y les ayudaron directamente a su desarrollo como civilización. Que fueran los mismos, parece que hay algunos que sí coinciden, desde luego, y algunas teorías parece que incluso hablan de que la cultura sumeria, los dioses popularmente llamados como los Anunnaki, que aparecen en las tablillas sumerias, si hacemos un breve repaso, recordamos que los Anunnaki que llegaron que hablan en esas tablillas sumerias, ¿no? Llegaron como hace más de 400.000 años a la Tierra, ¿no? Con algún interés, bueno, según los autores, ¿no? Zecharia Sitchin fue más fantasioso, ¿no? Sí, hemos criticado, interpretó un poco a su bola para eso, ser sensacionalista y, bueno, por lo que ya sabemos, ¿no?
Pero bueno, otros estudiosos como Lara Peinado, otros que han sabido traducir con un poco más rigor científico las establillas, bueno, parece que coinciden que si realmente la historia esa habla de un hecho real y no es una fantasía, no es un cuentecito, porque también puede ser un cuentecito, una imaginación de aquellos señores, pero que luego traspasó barreras y religiones, ¿no? Pues fueron, cuando llegaron a la Tierra, los creadores del ser humano, ¿no? Es lo que dicen esas teorías, de esa lectura, de esas tablillas, de esa escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dios Enki, con Ninhursag, con la diosa madre Namu. La diosa madre Namu es una figura, una deidad muy interesante, que los que pasan por el Museo Británico, pues muy pocos se encuentran con estas figurillas. ¿Están ahí? Pues hace poco estuve en Londres, estuve en el Museo Británico, sí. Y estuve justo en... ¿no? Tú eres de los míos, que vamos a visitar. No, sí. Fui específicamente a la sección. No es muy grande, pero sí hay ahí... Sumeria, ¿no? Sí, la de Sumeria, y es verdad, son unas estatuitas así pequeñitas, ¿es posible? Muy chiquititas. Luego en las fotos que ves en internet parece una cosa, pero son muy chiquitinas. Están ahí en una urna, en una vitrina. Sí. No, Sumeria no es muy grande, allí es más Egipto. Pero también tiene su apartado allí bastante interesante. Sí, la verdad es que es increíble. Espera que me he metido con la foto esta. Sí, es que representa a una diosa con la cabeza de reptil y un bebé que le está dando de amamantar, también con cabeza así alargada, reptiloide, pero que es una imagen que además se repite en otras culturas, ¿no? Con apariencia reptiliana, ¿no? En la cultura vinca, en la zona de Rumanía y Hungría hay unas figurillas muy parecidas. Bueno, las figuras hay una cultura muy poco conocida cerca de Mali, que no sé si tendrían que ver también con los Nomo, pero son las figuras Nomoli en Sierra Leona. En Sierra Leona se encontraron hace años, en el siglo XX, unas excavaciones, pues unas figuritas también con seres con cabeza reptiliana. Hay uno de ellos muy interesante que encontraron dentro de esa estatuilla del Nomoli, de estos seres, una esfera de cromo, un material desconocido en esa época y desde luego de fabricación artificial. Sí. Y bueno, pues es otro enigma, ¿no? Bueno, a lo que íbamos, pues el inicio del ser humano, pues parece que fue por parte de estos seres humanos, según hablan la cultura sumeria, ¿no? Pero esa es la parte, digamos, del inicio para crearnos como una servidumbre, ¿no? Para esos dioses, esos seres que llegaron con necesidad a este planeta de adquirir, pues no sé, minerales o bienes, materias primas, en fin. Igual que llegan ahora algunos de fuera, algunos visitantes, y absorben agua de algunos lagos, ¿no? Bueno, pues no sabemos para qué, pero en aquella época parece que, según dicen estos escritos, fue así, ¿no? Y nos crearon para utilizarnos como esclavos, como manos de obra, pero de alguna forma se les fue de las manos la creación. Se les fue de las manos y empezamos a desarrollarnos, a reproducirnos sexualmente, a tener libre albedrío, en fin, un poco nos acercábamos cada vez más a ellos, a estos dioses, entre comillas, y bueno, pues luego ya pues la historia, pues sucedieron un montón de vicisitudes hasta a pasar por todos los reyes, todos los grandes gobernantes antediluvianos, hasta llegar a Noé, ya con el diluvio como he dicho, la catástrofe que hubo en esos años, ¿no? Pero sí, nos hablan de una creación, de una participación de estos seres, que por un lado fue con unos inicios interesados por su parte, para utilizarnos como manos de obra, pero luego de alguna forma algunos de estos seres nos ayudaron, ¿no? Y de hecho, igual que Noé fue alertado por los dioses, por Yahvé, pues Upnapistin, que era el equivalente babilonio de Noé, pues fue alertado por Ea, por Enki, este dios creador, porque de alguna forma luego, digamos que se encariñó de su creación, ¿no? Sin embargo, había otro, su hermano, que se llama Enlil, que era tenía otro carácter, era más gobernante, más militar, menos científico,
según hablan, ¿no? Las interpretaciones de estas tablillas, ¿no? Seguimos un poco siguiendo esta historia, ¿no? Que es tan curiosa. Dime. Si me permites, es claro. Que, claro, al hilo de lo que estás comentando, parece ser que es que por las religiones hubo una guerra. A ver, se dice que hubo una guerra entre dos facciones de estos dioses. Eso y es, por las aberraciones, perdona, ahora sí. Por la aberración de los Nefilim que aparece descrito, de que eran pues un híbrido entre mujeres humanas y esos dioses y tal, y en un momento dado el ser supremo Dios, lo que se describe como Dios, decide pues con el diluvio eliminar toda esa raza. Que antes has hecho referencia a gigantes, que por ejemplo en Malta también se habla sobre esos gigantes, etcétera, etcétera. Y vas a comentar eso, porque es que has hecho la explicación y va todo a colisión una cosa de otra. Eso es un poco para terminar lo que decías de cuál es la intención de estos seres, ¿no? Si son los mismos, si eran diferentes intencionalidades, buenas, malas, bueno, pues un poco para interpretar y un poco ver un poco cómo luego derivó todo, ¿no? Hay muchas teorías, ¿no? De explicar desde diferentes civilizaciones. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? La otra vertiente, digamos, mala o enemiga del ser humano, que lo seguía viendo como un esclavo, era la vertiente de Enlil, del hermano de Enki. Enki era el científico que lo creó, Enlil, digamos, que era el que creía en su esclavitud, ¿no? Del ser humano, de esta creación que vio aquí en la Tierra. Entonces, pues ahí hubo una escisión, ¿no? Lo que tú decías, de una vertiente de seres superiores. No dioses, yo no creo que eran dioses, eran seres superiores si eran provenientes de otra civilización, pues que tenían una tecnología y unos conocimientos mucho mayores que nosotros en aquella época, por supuesto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la parte buena que nos ha ido ayudando a lo largo de los años, reflejada en el inicio en esa forma de Dios, de Enki, y su descendencia, seguidores que tenían esa ideología de apoyo a esa criatura del ser humano, ¿no? Y otra vertiente negativa que era la que quería aprovecharse de él. Algunas ideas pues muy atrevidas, ¿no? Actuales hablan de que esa línea enemiga o aprovechada del quehacer del ser humano sigue manipulándonos y sigue aprovechándose de nosotros, ¿no? De nuestra confusión, de nuestras guerras, de nuestro conflicto, que de alguna forma eso les alimenta, ¿no? No sé, la verdad es que eso es una teoría desde luego sorprendente, ¿no? Si es así. Y si siguen existiendo esos seres con esas intenciones, ¿no? Que eso de alguna forma explicaría por qué nos dejan aquí con ese experimento, ¿no? Que nos crearon. Pero bueno, algunos creen en nosotros y creen que podemos seguir desarrollándonos, podemos seguir elevándonos en nuestra dimensión, en nuestra frecuencia, y otros posiblemente quieran que nos mantengamos en nuestra frecuencia baja, en nuestra baja dimensión, y aprovechándose de nosotros, ¿no? En algunas religiones hablan de, como ya sabes, ¿no? Del ciclo de la reencarnación, el samsara de los budistas, y que parece que, bueno, que para algunos lo ven como algo, bueno, bien, ¿no? Así pulimos nuestro karma, tenemos otra vida, otra oportunidad de pulirnos y de subir en nuestro nivel espiritual hasta que nos acercamos a la iluminación, a Dios. Pero para otros lo vemos como una esclavitud, el volver otra vez a la rueda del samsara y de estar aquí una y otra vez, ¿no? Si realmente fuera así, ¿no? Como algunos aseguran, algunos psiquiatras, algunos investigadores aseguran que hay testimonios de la reencarnación. Entonces, bueno, pues no lo sabemos. Desde luego yo creo que sí, que eso que siempre dicen los grandes teólogos, las grandes religiones, de que el bien y el mal siempre están ahí, de alguna forma estaría representado por estos seres, ¿no? O estas entidades, que pueden ser adimensionales y bueno, que no intangibles para nosotros hoy día, ¿no? Pero bueno, tirando un poco también por la idea que me decías, si eran los mismos. Esto ya nos hemos ido un poquito más filosóficamente a la situación actual, pero si eran los mismos en este grupo de Dios civilizador y su séquito, ¿no? De sabios. Bueno, hay algunas teorías que dicen que los sumerios realmente viajaron a América, por ejemplo, ¿no? Y que Quetzalcóatl podría ser un dios sumerio, o el hijo, por ejemplo, el hijo de Enki, Ningishzida, hablan de que pudiera ser él.
Bueno, eso hay diferentes teorías, ¿no? Que de hecho hay vestigios, o algunos han querido ver vestigios de escritura cuneiforme en Sudamérica, ¿no? Como la fuente Magna en el lago Titicaca. Entonces, bueno, pues alguna influencia de esa cultura podría haber, ¿no? Y ahí tenemos alguna pista. Sí, pero sobre la fuente creo que hizo una investigación Jiménez del Oso y no parece... No, de lo que habló en aquella época, lo que luego se ha visto no era tal cual, pero parece que no era tal escritura sumeria, que hay alguna coincidencia, pero no toda. Pero lo que sí es curioso, por ejemplo, es que había luego otra figura, que claro, así atando ya a cabos, había otra figura muy cerca también de Tiahuanaco, que es la figura de Pocoitia, y también presenta rasgos de escritura sumeria en la pierna, en el dorso, de escritura cuneiforme, ¿no? Entonces, bueno, queda ahí un poco en el aire, efectivamente. Igual que lo de la cueva de los tallos, ¿no? Que también había vestigios de eso, de planchas de metal, con figuras de sumerios, dioses sumerios, egipcios. Bueno, sí, todo parece coincidir que hubo efectivamente otra humanidad, y lo que tú comentabas, que parece ser que una facción, porque de esta humanidad parece ser que una facción venían con intenciones, dijéramos, para que aprendiéramos, es decir, unas intenciones benévolas y otras para esclavizarnos, para sacar de nosotros un provecho, parece ser. No, más o menos es el resumen de lo que has comentado aquí en la entrevista. Aparte de todas estas culturas, hay una, por ejemplo, a mí, que ya casi para finalizar, los Hopi, con los hombres hormiga. Ya estamos en Norteamérica, en Norteamérica, con los Hopi y bueno, y también una de las que más aparte de los Paracas, que eran vecinos de los Nazca, y también ahí con esas pistas, todo parece indicar, pistas, hay unos que dicen que son como una especie de acequias para el riego tal, pero yo no creo que sea eso, y que solo se puedan ver desde el aire también. Es sospechoso, muy sospechoso, sí. Sí. Podían tener ese esfuerzo y a lo mejor lo podrían haber conseguido, pero ¿para qué? ¿Para qué? Todo tiene... Y aparte de las pistas, pues hay también otro detalle, que son algunas montañas que parece que están aplanadas. Algunas montañas que desde el cielo parecen triángulos o trapecios, como si hubiese algo que lo hubiese aplanado. Bueno, Bob Daniken, que tuvo la teoría de que eran pistas de aterrizaje y tal, pues con los años se ha hecho un poco más coherente, ¿no? Desde luego un vehículo que necesitara aterrizar y despegar como los nuestros, como los aviones, no creo que fuese la tecnología típica de una civilización avanzada, ¿no? De otro planeta, ¿no? Creo que tendría otros medios. Pero bueno, sí que leí hace poco en uno de sus libros una teoría que me parecía que era como si fuesen las huellas que dejaban los rovers ahora que están investigando en Marte y dejan unas huellas a su paso, ¿no? Sí. Con un recorrido incierto, caótico y tal, como si hubiese algún vehículo en aquella época que estuviese ahí maniobrando y dejase esas huellas, pero bueno, no lo sé. De lo que sí es curioso, de que hablabas de los Hopi, y pues otra conexión. A mí me gusta mucho ver un poco la conexión, que me da un poco una idea más aplastante de la teoría esta de que estuvieron aquí, pues con una civilización que les hacía capaces viajar de un continente a otro, de civilizar a unas culturas, a otras, no sabemos con qué intención. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, tenían en común los Hopi y su tradición de los dioses que bajaron también en unos discos voladores, que eran los Kachinas, que luego tienen una tradición, unos rituales para conmemorar aquella llegada de aquellos dioses. Y es muy parecida a otros dioses también civilizadores, que todavía no hemos comentado, que eran los de Australia. También sí. Muchos oyentes conocen seguramente las pinturas de los Guanchina, ¿no? En Australia, en el norte de Australia, en Kimberley, pues hay muchísimas representaciones en paredes, en cuevas, de unos seres con los ojos grandes, sin boca,
eran seres que los aborígenes hablaban que tenían la capacidad de cambiar el tiempo, el clima, que veían el futuro y bueno, que les ayudaron en su desarrollo cultural otra vez, ¿no? Otra vez. Entonces, pues bueno, pues yo creo que una de las conclusiones de todo esto y lo que cuenta en el libro es un poco ordenar las ideas de que hay cosas que no podemos explicar. Lo que tú decías, ¿no? De cómo podían hacer los moldes de las piedras en aquellos megalitos y cómo los podían levantar. Por ejemplo, hay una piedra en China, aparte de, por ejemplo, de otros megalitos más conocidos como los de Líbano, los de Baalbek, pues hay una piedra que es la más pesada de todas, el monolito en Jiangsuan, en China, que son 16.000 toneladas. 16.000 toneladas. Bueno, lo que no sabemos es eso, como qué grúas, qué material, qué tecnología tenían. ¿Quiénes eran estos dioses que están referidos en tantas culturas? ¿Qué ocurrió que se perdieron esas civilizaciones y cómo luego hicieron para levantar las que conocemos en Egipto, en Sumeria? Entonces, bueno, pues todo eso son una serie de piezas, muchas piezas del puzzle y que yo lo que he tratado es un poco de recomponer, de dar una explicación, una interpretación lógica, ¿no? Hacer un poco cuadrar los esquemas, todas las pistas que tenemos y tener un poco pues una idea, ¿no? O por lo menos ahondar en algunos detalles curiosos también de arqueología, de astronomía, de mitología, que yo creo que es interesante, ¿no? Y que si la gente conoce algunos de estos datos por lo menos, pues yo creo que abrirá un poquito la mente y estará, pues bueno, yo creo que más preparada, ¿no? Para entender algunas cosas que hoy día seguimos sin entender, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que se haya disfrutado con esta charla y bueno, y con la gente que pueda conseguir el libro, que también sí que se ponga en contacto conmigo. Por cierto, eso quería yo. ¿Cuáles son tus medios para contactar contigo? Y aparte, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Dónde las editoriales, etcétera, etcétera? Bueno, mira, ahora es un libro autoeditado, ¿eh? Yo me lo he visto y yo me lo como todo, ¿eh? Está hecho para la plataforma de Amazon y ahora mismo se puede conseguir fácilmente en versión electrónica o en papel en Amazon. El mensaje oculto de los dioses. Eso es. Y luego, pues bueno, yo tengo una cuenta de Instagram que hablo un poco de todas estas cosas, de astronomía, de mitología, pongo algunas noticias de algunos eventos astronómicos, de algunos hallazgos arqueológicos así recientes, un poco como información añadida a lo que cuento en el libro, pero bueno, siempre un poco más actualizado y con noticias curiosas, que se llama arqueoenigma.mps, @arqueoenigma.mps, y ahí pues bueno, si me queréis comentar cualquier cosa o discutir algún vídeo, alguna de mis publicaciones, pues yo encantado, ¿no? Hablar del libro, de cualquier otra cosa, pues yo siempre encantado. Pues ya sabéis, amigos, nos podéis dejar pasar pues el libro, El mensaje oculto de los dioses, y si queréis hablar con su autor, Manuel Pedrosa, pues ya os ha dado el contacto y ahí podéis discutir y debatir con él pues diferentes ángulos de visión de este tema tan apasionante, porque al fin y al cabo sigue siendo un misterio. Todo parece indicar que sí que tuvimos un empujón, entre comillas, de fuera, pero como yo digo, no habíamos vivido en esa época ninguno de nosotros, pues sigue siendo un misterio y tampoco habían cámaras ni tecnología como la que hay hoy como para hacer estos registros y por lo tanto, pues bueno, ahí queda el enigma, sí queda la curiosidad y bueno, en fin, cada uno, como yo digo, es libre de pensar lo que quiera, de criticar lo que quiera, pero ahí están las pruebas, ahí están los hechos. Y no solamente son elucubraciones de cuatro, sino tienes la arqueología y la ciencia que corrobora esos datos. Pues, Manuel, ha sido un placer tenerte aquí y espero tenerte porque a mí hay un tema que tú también dominas, que me lo has comentado fuera de cámara, que es los UPARs. Y a mí es un tema, aún no he hablado en este programa de los UPARs, y es un tema que me gustaría tratar y en la próxima temporada, si te parece, te haré una entrevista
Hablando de los UPAR, porque a mí me apasionan, porque claro, están ahí entre el mito, el fake y lo que es verdad y lo que es mentira. Y, así es. Y algunos parece que se han descatalogado de esa lista misteriosa, pero aparecen otros nuevos que son impresionantes. Sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Espero tenerte la próxima temporada porque ya vamos en la recta final ya. Y nada. Seguro que sí. Muchas gracias. A ti. Hasta la próxima. Adiós.